Si ahora mismo sientes que tu dinero se te va sin darte cuenta, que trabajas, recibes dinero, pero nunca tienes claridad de cuánto tienes realmente ni en qué se está yendo, entonces este video es para ti. Porque aquí no vamos a hablar de teoría ni de ideas generales, aquí vas a aprender paso a paso cómo empezar a organizar tu dinero desde cero. De una forma simple, clara y que realmente puedas aplicar desde hoy. Antes de empezar, necesitas entender algo muy importante. Organizar tu dinero no se trata de restringirte ni de dejar de gastar, se trata de tomar control. Porque ahora mismo, si no sabes exactamente qué está pasando con tu dinero, no estás decidiendo, estás reaccionando. Y ese es el primer cambio que vamos a hacer. Lo primero que vas a hacer es crear un punto de partida, algo básico, pero que la mayoría de las personas evita. Vas a anotar absolutamente todo lo que gastas durante los próximos días. No importa si es mucho o poco, no importa si es necesario o no. Lo importante aquí no es juzgar, es observar. Porque sin datos reales no puedes tomar decisiones reales. Puedes hacerlo en notas del celular, en una libreta o en una hoja simple. No necesitas aplicaciones complicadas, lo único que necesitas es consistencia. Cada vez que gastes dinero lo anotas, sin excepción, y esto lo vas a hacer al menos durante una semana completa. Mientras haces esto, vas a empezar a notar patrones, cosas que antes no veías, gastos que se repiten, decisiones que haces en automático, y eso es exactamente lo que necesitas, porque ahí es donde empieza el control. El siguiente paso es tomar toda esa información y organizarla. Y aquí es donde muchas personas se complican innecesariamente, pero tú no lo vas a hacer. Vas a usar un sistema simple de 3 categorías: necesario, deseos y ahorro. En necesario vas a poner todo lo que realmente necesitas para vivir, como renta, comida, transporte, servicios básicos. En deseos vas a poner todo lo que eliges gastar, salidas, compras, cosas personales. Y en ahorro vas a poner el dinero que decides separar para tu futuro. No necesitas que sea perfecto, solo necesitas que sea claro, porque el objetivo de este paso es entender a dónde está yendo tu dinero, no crear un sistema complicado. Ahora, una vez que tengas esto, vas a hacer algo que cambia completamente la forma en la que manejas tu dinero. Vas a definir límites, pero no límites extremos, límites realistas. Por ejemplo, puedes decidir cuánto quieres gastar en deseos durante la semana o el mes, y ese número se convierte en tu referencia. Esto no es para prohibirte cosas, es para darte una guía, porque cuando no hay un límite, todo parece válido, y ahí es donde el dinero se empieza a ir sin control. El siguiente paso es reorganizar el orden en el que usas tu dinero, porque la mayoría de las personas hace esto al revés. Primero gasta y luego intenta ahorrar lo que queda, pero casi nunca queda nada. Así que tú vas a hacerlo diferente. Primero separas una parte para ahorro, aunque sea pequeña, y luego organizas el resto. Este cambio, aunque parece simple, es uno de los más importantes, porque cambia la prioridad de tu dinero. Ya no es algo que haces si sobra, es algo que haces primero. Ahora vamos a algo que puede estar afectándote más de lo que crees: las fugas de dinero, esos gastos que no notas, suscripciones que no usas, pagos automáticos, pequeños consumos diarios que se vuelven rutina. Y aquí, lo que vas a hacer es una revisión completa. Vas a ver en qué se está yendo tu dinero sin darte valor real, y vas a eliminar todo lo que no necesitas. No tienes que pensarlo demasiado. Si no aporta valor claro, se elimina, porque cada pequeño gasto que eliminas es dinero que puedes redirigir a algo más importante. Después de esto, viene una parte clave: simplificar tu sistema, porque si tu sistema es complicado, no lo vas a mantener. Así que asegúrate de que todo lo que estás haciendo sea fácil de seguir, fácil de repetir y fácil de entender. Por ejemplo, puedes usar una sola cuenta para gastos y otra para ahorro, o separar tu dinero en momentos específicos del mes. Lo importante es que no dependas de estar pensando todo el tiempo, sino que tengas un proceso claro. Y aquí es donde puedes dar un paso más, automatizar lo básico. Si tienes la opción, puedes programar que una parte de tu dinero se separe automáticamente en cuanto lo recibes. Eso elimina la necesidad de decidir cada vez y hace que el proceso sea mucho más fácil de mantener. Ahora, algo que no puedes dejar fuera es la revisión constante, porque esto no es algo que haces una vez y listo. Necesitas revisar cómo va, ver si los números tienen sentido, ajustar si es necesario y seguir avanzando, no con cambios grandes, sino con ajustes pequeños.
A medida que haces esto, empiezas a notar algo importante, ya no sientes que el dinero se te escapa, empiezas a ver exactamente qué está pasando, empiezas a tomar decisiones con más claridad y eso cambia completamente tu relación con el dinero. Pero aquí es donde muchas personas se quedan, organizan, entienden, mejoran un poco y se detienen, cuando en realidad esto es solo la base, porque una vez que tienes control, una vez que sabes exactamente qué está pasando con tu dinero, aparece una nueva pregunta: ¿qué haces ahora con ese dinero que ya estás controlando? Y aquí es donde empieza lo interesante, porque la mayoría de las personas nunca pasa de ese punto. Se quedan en organizar, en entender, en tener más claridad, pero no avanzan más allá. Y eso hace que todo se quede a medias, porque tener control es solo el inicio, no el objetivo final. Ahora que ya sabes exactamente qué está pasando con tu dinero, ahora que ya tienes un sistema básico, categorías claras, límites definidos y menos fugas, lo siguiente que necesitas hacer es empezar a tomar decisiones más intencionales. Y aquí es donde muchas personas vuelven a fallar sin darse cuenta, porque tener claridad no significa automáticamente tomar buenas decisiones, significa que ahora tienes la oportunidad de hacerlo, pero todavía necesitas actuar diferente, y para eso necesitas introducir una regla muy simple, pero extremadamente poderosa. Cada vez que vayas a gastar dinero en algo que no es necesario, te vas a hacer una pregunta: ¿esto realmente vale lo que me va a costar a largo plazo? No solo el precio, no solo el momento, sino lo que representa, porque cada gasto que haces no solo es dinero que sale, es una decisión que afecta todo tu sistema. Y esto no significa que dejes de gastar, significa que empiezas a elegir mejor, porque ahora ya no estás reaccionando, estás evaluando. Y cuando haces esto varias veces, empiezas a notar algo, empiezas a gastar menos en cosas que no importan y más en cosas que realmente sí te aportan valor. Y eso cambia completamente tu experiencia con el dinero. Ahora, hay otro paso que casi nadie te dice, pero que es clave si quieres mantener esto a largo plazo. Necesitas hacer tu sistema visible, porque si no lo ves, lo olvidas. Así de simple. Puedes tener el mejor sistema del mundo, pero si no lo tienes presente, si no lo revisas, si no interactúas con él, vas a volver a tus hábitos anteriores. Así que hazlo visible. Puede ser una hoja, puede ser una nota fija en tu celular, puede ser algo tan simple como revisar tus números cada cierto día, pero tiene que estar presente en tu vida, no como algo pesado, sino como una referencia constante. Ahora, algo que va a marcar una diferencia enorme en qué tan fácil se vuelve todo esto es reducir la cantidad de decisiones que tienes que tomar, porque entre más decisiones tomas, más cansancio mental generas, y entre más cansado estás, peor decides. Entonces, lo que quieres hacer es simplificar. Por ejemplo, puedes definir ciertos gastos fijos para la semana, puedes decidir de antemano cuánto vas a usar en ciertas cosas, puedes automatizar partes del proceso. Todo lo que reduzca la necesidad de decidir constantemente te va a ayudar muchísimo. Y esto conecta con algo que probablemente no has considerado: la energía mental. Porque manejar tu dinero no solo es números, es atención, es enfoque, es energía. Y si todo el tiempo estás cansado, saturado o distraído, es mucho más fácil cometer errores. Por eso, mientras más simple hagas tu sistema, más fácil será mantenerlo. Y más consistentes serán tus resultados. Ahora, vamos a llevar esto un poco más lejos. Porque una vez que tienes control, una vez que reduces errores, una vez que empiezas a tomar mejores decisiones, aparece algo nuevo. Empiezas a generar espacio. Espacio en tu dinero. Espacio en tus decisiones. Espacio en tu mente. Y ese espacio es lo que te permite empezar a avanzar. Porque antes todo estaba ocupado, todo estaba desordenado, todo estaba en automático, pero ahora hay margen. Y ese margen es el que puedes empezar a usar de forma estratégica. Por ejemplo, puedes decidir aumentar poco a poco tu ahorro, puedes empezar a destinar dinero a cosas más importantes, puedes empezar a pensar en el futuro de una forma más clara. Y aquí es donde muchas personas sienten por primera vez que realmente tienen control. Pero también es donde aparece otro reto, porque ahora que tienes ese espacio, ahora que tienes ese control, necesitas decidir qué hacer con él.
Y esa decisión es la que define si realmente avanzas o si te quedas en el mismo nivel. Porque podrías simplemente volver a gastar ese dinero. Podrías relajarte y perder el sistema. Podrías volver a lo mismo de antes, o podrías hacer algo diferente, y eso es exactamente lo que vamos a empezar a construir a partir de aquí. Pero antes de dar ese siguiente paso, necesitas asegurarte de que todo lo que acabas de aprender se vuelva parte de tu día a día, no como algo temporal. Es cuando realmente empiezas a avanzar. Y justo ahí, cuando todo esto empieza a estabilizarse, cuando ya no estás apagando incendios, cuando ya no estás reaccionando todo el tiempo, es donde aparece la siguiente etapa, una etapa completamente diferente, donde el enfoque ya no es solo organizar, sino empezar a hacer que tu dinero trabaje contigo, en lugar de solo pasar por tus manos. Y cuando llegas a ese punto, cuando ya no sientes que el dinero se te escapa, cuando ya no estás reaccionando todo el tiempo, es cuando puedes empezar a hacer algo que antes era prácticamente imposible. Tomar decisiones con intención a mediano y largo plazo, porque hasta ahora todo lo que hiciste fue estabilizar, ordenar, entender, pero ahora tienes la oportunidad de construir. Y aquí es donde entra un cambio importante en la forma en la que usas tu dinero. Dejar de pensar solo en el presente y empezar a darle dirección hacia adelante. Pero para hacer eso bien, necesitas evitar un error muy común: querer avanzar demasiado rápido. Muchas personas, cuando por fin sienten control, intentan hacer todo al mismo tiempo. Quieren ahorrar más, invertir, generar ingresos extra, cambiar completamente su estilo de vida, y eso termina saturándolos. Y cuando te saturas, abandonas. Así de simple. Por eso, en lugar de hacer más, necesitas hacer mejor. Y eso empieza con una decisión muy concreta: elegir una sola mejora que puedas sostener. Por ejemplo, si ya estás ahorrando, puedes aumentar ese porcentaje poco a poco, no de golpe, sino de forma progresiva. Algo que no sientas pesado, algo que puedas mantener sin esfuerzo extremo. O si detectaste que cierto tipo de gasto se repite constantemente, puedes enfocarte en reducir solo ese durante un tiempo, no todo, solo uno, hasta que deje de ser un problema. Esto puede parecer lento, pero es mucho más efectivo, porque lo que estás construyendo no es un cambio momentáneo, es un sistema que se mantiene, y mientras haces esto, hay algo que empieza a cambiar sin que lo notes de inmediato: tu tolerancia a la incomodidad, porque organizar tu dinero no siempre es cómodo. Tomar mejores decisiones implica decir que no a ciertas cosas, implica esperar, implica pensar más antes de actuar, pero entre más lo haces, más normal se vuelve. Y cuando eso pasa, cuando ya no necesitas forzarte tanto, cuando ya no se siente como sacrificio constante, es cuando empiezas a tener una ventaja real. Ahora, hay otro elemento que entra en juego en esta etapa, y es la intención detrás de cada gasto. Antes gastabas por impulso, por costumbre o por reacción. Ahora puedes empezar a hacerlo con propósito. Esto significa que cuando decides gastar en algo, sabes por qué lo estás haciendo, sabes qué valor te está dando, y eso cambia completamente la experiencia, porque ya no hay culpa, ya no hay duda, hay claridad, y eso también mejora tu relación con el dinero. Pero para llegar ahí, necesitas hacer algo muy específico. Necesitas empezar a anticiparte. En lugar de esperar a que el gasto aparezca, empiezas a preverlo. Por ejemplo, si sabes que cada cierto tiempo haces ciertos gastos, puedes planearlos con anticipación, separar el dinero antes y evitar que se conviertan en un problema. Esto reduce el estrés, reduce la improvisación y te mantiene en control. Y poco a poco empiezas a notar que ya no hay sorpresas, que todo está dentro de un marco que tú mismo definiste. Y eso es lo que realmente significa tener control. Ahora, en este punto, muchas personas creen que ya terminaron, que ya saben organizar su dinero, que ya entendieron todo lo importante, pero en realidad están justo en la mitad del proceso, porque hasta ahora has aprendido a manejar tu dinero, pero todavía no has aprendido a usarlo estratégicamente, y esa diferencia es enorme, porque manejar es evitar errores, pero usarlo estratégicamente es crear resultados, y eso requiere un nivel diferente de pensamiento. Ya no se trata solo de cuánto gastas o cuánto ahorras, se trata de cómo utilizas cada peso para acercarte a lo que quieres. Y aquí es donde necesitas hacerte otra pregunta clave. ¿Qué quieres que tu dinero haga por ti? No en general, no de forma vaga, sino de forma concreta. Porque si no tienes una dirección clara, cualquier decisión puede parecer correcta, pero no necesariamente te va a llevar a donde quieres. Y cuando empiezas a definir eso, cuando empiezas a tener una idea más clara de hacia dónde vas, tus decisiones empiezan a alinearse de forma mucho más natural.
real. Empiezas a filtrar mejor, empiezas a priorizar mejor, empiezas a usar tu dinero con más intención. Y eso es lo que convierte un sistema básico en algo realmente poderoso. Pero justo cuando empiezas a entrar en esa etapa, cuando empiezas a pensar más allá del día a día, aparece un nuevo reto que puede hacer que avances o que te quedes estancado. Algo que no tiene que ver directamente con cuánto ganas o cuánto ahorras, sino con qué haces cuando tienes la oportunidad de mejorar tu situación. Y ese reto empieza a aparecer justo cuando decides que ya no solo quieres organizar tu dinero, sino hacerlo crecer. Porque en ese punto todo cambia. Ya no se trata solo de evitar errores. Se trata de tomar decisiones que pueden tener un impacto mucho mayor. Pero aquí es donde muchas personas cometen uno de los errores más costosos: intentar crecer su dinero sin tener una base sólida, porque ven oportunidades, escuchan sobre inversiones, ingresos extra, negocios y quieren entrar de inmediato, sin darse cuenta de que si su sistema aún no es estable, cualquier intento de crecer puede terminar en retroceso. Y esto no pasa porque las ideas sean malas, pasa porque no están en el momento correcto. Por eso, el primer error es adelantarte, querer resultados más rápido de lo que tu estructura te permite sostener. Porque crecer dinero no es solo generar más, es poder mantenerlo. Y si no puedes mantenerlo, lo pierdes. El segundo error es buscar atajos. Pensar que hay una forma rápida, fácil o segura de multiplicar tu dinero sin esfuerzo real. Y esto es algo que aparece en todas partes. Promesas de ganancias rápidas, oportunidades que parecen demasiado buenas para ignorar. Y justo ahí es donde más cuidado necesitas tener. Porque cuando algo suena fácil, normalmente no estás viendo todo el panorama. Y muchas veces, lo que parece una oportunidad termina siendo una distracción o incluso una pérdida. El tercer error es no entender en qué estás poniendo tu dinero, invertir sin comprender lo básico, seguir lo que otros hacen, tomar decisiones basadas en emoción, en miedo o en presión. Y esto es más común de lo que parece, porque cuando ves que otros avanzan, es fácil sentir que te estás quedando atrás, y ese sentimiento puede empujarte a actuar sin pensar lo suficiente. Pero aquí es donde necesitas frenar, porque crecer dinero sin entender lo que haces es como avanzar sin dirección. Puedes moverte, pero no sabes hacia dónde. Otro error importante es no considerar el riesgo, pensar solo en cuánto puedes ganar, pero no en cuánto puedes perder. Y esto es clave, porque cada decisión que tomas con tu dinero tiene un nivel de riesgo, y si no lo tienes en cuenta, puedes exponerte más de lo que realmente puedes soportar. Por eso, antes de pensar en crecer, necesitas preguntarte: ¿puedo permitirme perder esto? No desde el miedo, sino desde la realidad. Porque si una pérdida te desestabiliza completamente, entonces no es una decisión inteligente en este momento. Y hay otro error que pasa desapercibido, pero que frena a muchas personas: no tener paciencia. Esperar resultados rápidos, querer ver cambios en poco tiempo, y cuando no los ven, cambiar de estrategia constantemente. Y ese cambio constante es lo que evita que algo funcione, porque el crecimiento real toma tiempo, no es inmediato, no es lineal. Y no siempre es visible al inicio, pero si entiendes esto, si aceptas el proceso, empiezas a tomar decisiones más estables, más consistentes, y eso aumenta muchísimo tus probabilidades de avanzar. Ahora, algo importante que necesitas tener claro es que evitar estos errores no significa que no vayas a cometer ninguno. Significa que eres más consciente, que sabes qué evitar, que puedes detectar señales antes de que se conviertan en problemas. Y eso ya te pone en una posición completamente diferente. Pero incluso si evitas todos estos errores, incluso si haces todo con cuidado, todavía hay algo más que necesitas desarrollar para realmente empezar a hacer crecer tu dinero de forma inteligente. Algo que no depende solo de lo que haces, sino de cómo piensas cuando aparecen oportunidades. Pero incluso en este punto, incluso con todo esto funcionando, hay un factor que sigue marcando una gran diferencia entre las personas que avanzan de verdad y las que se quedan a medio camino. Algo que no tiene que ver solo con números o decisiones, sino con la forma en la que se mantienen en el proceso cuando las cosas no son perfectas. Y en este punto, cuando ya tienes más control, cuando ya entiendes cómo se mueve tu dinero y has empezado a tomar decisiones más conscientes, es cuando aparece una de las ideas más atractivas para cualquiera que quiere mejorar su situación
educación financiera, generar ingresos pasivos, pero aquí es donde necesitas tener mucho cuidado porque la mayoría de las personas entienden mal este concepto. Creen que ingreso pasivo significa dinero sin esfuerzo, dinero que llega solo, sin trabajo previo, sin mantenimiento, sin estructura, y esa idea es lo que hace que muchos terminen frustrados o tomando malas decisiones, porque la realidad es diferente. El ingreso pasivo no es ausencia de trabajo, es trabajo adelantado o trabajo optimizado que sigue generando valor con el tiempo, y cuando entiendes esto, puedes empezar a construirlo de forma realista. Ahora bien, hay varias formas de generar ingresos pasivos, pero no todas son adecuadas para todos los niveles. Por eso es importante que las entiendas bien antes de intentar aplicarlas. Una de las formas más accesibles para empezar, especialmente si no tienes mucho capital, es crear activos digitales, por ejemplo contenido. Y aquí entra algo que tú ya estás haciendo o puedes hacer: crear videos, contenido educativo, canales que generen valor, porque este tipo de activos, aunque requieren tiempo al inicio, pueden seguir generando visitas, ingresos por publicidad o afiliados durante mucho tiempo después de haberlos creado. Pero esto solo funciona si el contenido es útil, si resuelve problemas reales y si se mantiene relevante. Otra forma es a través de productos digitales, como guías, plantillas, cursos simples, que una vez creados pueden venderse múltiples veces sin necesidad de intervención constante. Pero aquí el punto clave es que el producto realmente aporte valor, que resuelva algo específico y que esté bien estructurado, porque si no, no se sostiene. Otra opción es el ingreso a través de afiliados, recomendar herramientas, servicios o productos que realmente uses o entiendas, y recibir una comisión por cada venta. Pero esto requiere confianza, requiere audiencia, requiere que lo que recomiendas tenga sentido para la persona que lo recibe. No se trata de promocionar cualquier cosa, se trata de conectar valor con necesidad. Ahora, si tienes algo más de capital o con el tiempo empiezas a construirlo, puedes explorar opciones como inversiones que generen flujo. Pero aquí es donde necesitas ser mucho más cuidadoso, porque no todas las inversiones generan ingresos pasivos reales. Algunas requieren gestión constante, otras tienen riesgo alto y otras simplemente no son adecuadas para empezar. Por eso lo más importante en esta etapa no es buscar la mejor opción, es elegir una que entiendas, que puedas mantener y que se alinee con tu situación actual. Además de esto, hay otra forma de generar ingresos que muchas veces se subestima, y es construir sistemas que automaticen parte de lo que haces. Por ejemplo, si tienes una habilidad, puedes convertirla en algo repetible, algo que no dependa completamente de tu tiempo directo, y eso puede escalar. Pero para lograr eso necesitas estructura, necesitas procesos claros y necesitas pensar en cómo hacer que lo que haces funcione incluso cuando no estás presente en cada momento. Ahora, algo muy importante que necesitas entender es que el ingreso pasivo no se construye de un día para otro. No es inmediato, no es rápido, requiere tiempo, requiere consistencia, requiere ajustar, mejorar, optimizar. Y durante un tiempo puede parecer que no está funcionando, que no está generando resultados. Pero si lo haces bien, si realmente estás creando algo con valor, con intención, ese esfuerzo se acumula y eventualmente empieza a generar resultados, y aquí es donde muchas personas fallan, abandonan antes de llegar a ese punto, cambian de estrategia, empiezan algo nuevo, nunca le dan tiempo suficiente a nada y por eso no ven resultados. Pero si tú haces lo contrario, si eliges una forma, la entiendes, la trabajas, la mejoras y la mantienes, empiezas a construir algo que con el tiempo puede generar ingresos de forma más constante, más predecible y con menos intervención directa. Y eso cambia completamente tu relación con el dinero, porque ya no dependes únicamente de tu tiempo para generar ingresos, empiezas a tener otras fuentes, otros flujos, otras posibilidades. Pero incluso aquí, incluso cuando empiezas a generar ese tipo de ingresos, todavía hay algo que va a definir qué tan lejos puedes llegar. Algo que tiene que ver con cómo decides escalar lo que ya estás construyendo y cómo manejas el crecimiento cuando llega. Y al final de todo esto, después de entender cómo se mueve tu dinero, después de ver tus hábitos, de organizar, de tomar control,
de evitar errores, de empezar a pensar de forma más estratégica y de ver el dinero como una herramienta en lugar de algo que simplemente aparece y desaparece, lo más importante que te puedes llevar no es una técnica específica ni un número exacto, es una forma diferente de pensar, porque cuando cambias la forma en la que entiendes el dinero, todo lo demás empieza a cambiar con el tiempo, y algo que necesitas tener muy claro es que no existe un momento perfecto para empezar. No necesitas tener más dinero, no necesitas tener todo resuelto, no necesitas hacerlo perfecto desde el inicio. Lo único que necesitas es empezar con lo que tienes y ser lo suficientemente constante como para sostenerlo. Porque al final, lo que realmente marca la diferencia no es una decisión grande que tomas una vez. Son las pequeñas decisiones que repites todos los días. Esas que parecen insignificantes, pero que con el tiempo se acumulan y empiezan a generar resultados reales. Y aquí es donde muchas personas se pierden, porque buscan cambios rápidos, buscan resultados inmediatos, buscan soluciones fáciles, y cuando no los encuentran, se frustran y abandonan. Pero si entiendes que esto es un proceso, que lleva tiempo, que requiere paciencia, que requiere ajustar, equivocarte y volver a intentar, entonces empiezas a jugar un juego completamente diferente. Un juego en el que no necesitas ser perfecto, solo necesitas mantenerte. Y eso es lo que hace que eventualmente avances. Ahora, también es importante que entiendas que tu situación actual no es algo fijo, no es algo permanente. Es el resultado de decisiones pasadas. Y eso significa que puede cambiar, poco a poco, paso a paso, si empiezas a tomar decisiones diferentes, y ese es el punto en el que estás ahora. Tienes información, tienes claridad, tienes una base para empezar. Pero lo que realmente va a marcar la diferencia es lo que hagas después de este video. Si lo dejas aquí, si no aplicas nada, nada cambia. Pero si tomas aunque sea una cosa y la empiezas a implementar, entonces ya estás en un camino diferente. Y eso es suficiente para empezar a construir algo mejor. Y a medida que avanzas, a medida que entiendes más, vas a empezar a ver que hay más niveles, más cosas que puedes mejorar, más formas de hacer que tu dinero trabaje mejor para ti, más oportunidades que antes ni siquiera veías. Y eso es exactamente lo que vamos a seguir construyendo en este canal, porque esto no termina aquí. Esto apenas es el inicio de algo mucho más grande, donde vamos a hablar de cómo hacer crecer tu dinero, cómo evitar errores más avanzados, cómo construir ingresos más estables, cómo pensar a largo plazo y cómo crear un sistema que realmente funcione para ti. Así que si de verdad quieres cambiar tu situación, no se trata solo de ver este video, se trata de seguir aprendiendo, de seguir aplicando y de mantenerte en el proceso, porque ahí es donde están los resultados reales. Y si decides hacerlo, si decides tomarte esto en serio, entonces lo que estás construyendo hoy, aunque parezca pequeño, con el tiempo puede convertirse en algo mucho más grande de lo que imaginas. With Pleo, managing your expenses is automated, fast, and simple. All your data is instantly updated, ensuring you stay organized.